Me llamo Julián Navarro. Tengo 42 años y hay cosas que he visto durante 11 años de mi vida que todavía me despiertan en las madrugadas, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Cosas que no se hablan en las sobremesas familiares, que no aparecen en los manuales de enfermería y que definitivamente nadie te prepara para enfrentar cuando decides trabajar como cuidador nocturno en un asilo de ancianos. Esta es mi historia y necesito contarla porque guardarla dentro de mí durante tanto tiempo se ha vuelto un peso que ya no puedo cargar solo. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También me gustaría saber si alguno de ustedes ha trabajado en un lugar similar, si han sentido esa extraña sensación de que algunos espacios guardan memorias que no les pertenecen. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que tengo que contarles cambió para siempre mi forma de entender la fragilidad de la existencia humana. Todo comenzó en el verano de 2011, cuando tenía 31 años recién cumplidos y vivía en Valladolid, una ciudad que amo por sus calles empedradas y sus atardeceres dorados sobre el río Pisuerga. Acababa de terminar mi formación como auxiliar de enfermería, pero el mercado laboral estaba complicado y necesitaba trabajar urgentemente para mantener a mi madre, que había quedado viuda hacía 2 años. Vi el anuncio en el tablón de la facultad. Se busca cuidador nocturno para Residencia Geriátrica San Mateo, turnos de 12 horas, experiencia no imprescindible, disponibilidad inmediata. La paga no era mala, y la verdad es que no podía darme el lujo de ser exigente. Llamé esa misma tarde. La entrevista fue breve, casi demasiado breve. El director de la residencia, un hombre delgado de unos 60 años llamado don Ernesto Villar, me recibió en su oficina con olor a café viejo y papeles acumulados. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido que me recordaba a los hospitales de los años 70, y había una planta marchita en la esquina que nadie se molestaba en regar. Don Ernesto me hizo 3 preguntas básicas sobre mi formación. Me pidió los papeles y me dijo que podía empezar el lunes siguiente. Cuando me levanté para irme, él agregó algo que en ese momento no le di mucha importancia, pero que más tarde resonaría en mi cabeza como una advertencia que no supe interpretar. «Las noches aquí son tranquilas, Julián», me dijo, sin levantar la vista de los documentos. «Pero a veces los ancianos tienen episodios, confusión, desorientación. No te asustes si dicen cosas extrañas. Es parte del proceso natural». Asentí con la cabeza, pensando que se refería a demencia o Alzheimer, condiciones sobre las que había leído en mis libros de texto. ¿Cómo iba a imaginar entonces que lo que me esperaba iba mucho más allá de cualquier diagnóstico médico que apareciera en los manuales? La residencia San Mateo estaba ubicada en las afueras de Valladolid, rodeada de campos que en verano se volvían dorados y en invierno se cubrían de una niebla espesa que hacía que el edificio pareciera flotar sobre la tierra. Era una construcción antigua, de principios del siglo XX, que había sido un convento antes de convertirse en asilo. Las habitaciones mantenían esa arquitectura austera, con techos altos y ventanas estrechas que dejaban entrar poca luz incluso durante el día. Había 3 plantas, 40 residentes en total, y durante la noche solo quedábamos 2 enfermeros y yo como auxiliar. El silencio en esos pasillos era denso, casi tangible, como si el edificio mismo respirara muy despacio, conservando su energía para algo que yo aún no comprendía. Mi primera noche de trabajo fue un lunes de julio, y recuerdo que el calor del día todavía se sentía atrapado entre las paredes de piedra. Llegué a las 9 de la noche, cuando el sol apenas comenzaba a ocultarse detrás de los campos de trigo. La enfermera del turno anterior, una mujer robusta llamada Maribel, con años de experiencia, me hizo un recorrido rápido por las instalaciones. Me mostró la sala de medicamentos, la cocina donde podíamos preparar infusiones si los residentes se despertaban con sed, y me explicó el sistema de llamadas de emergencia que cada habitación tenía instalado. La mayoría duerme toda la noche sin problemas,
me explicó Maribel mientras caminábamos por el pasillo de la segunda planta, donde nuestros pasos resonaban sobre el linóleo gastado. Pero algunos tienen insomnio o se despiertan desorientados. El señor Gaspar de la habitación 203 suele levantarse pidiendo agua. La señora Dolores de la 112 a veces llama porque cree que es de día. Y hay otros que... Se detuvo frente a una puerta cerrada, la 305, y su expresión cambió. Algunos tienen episodios más intensos. Si pasa algo raro, no entres solo. Llama a Lucía o a Fernando. Ellos son los enfermeros de noche y ya conocen estos casos. No le pregunté qué significaba exactamente algo raro, porque en ese momento sonó el timbre de otra habitación y Maribel se alejó rápidamente. Me quedé parado frente a la puerta 305, sintiendo una corriente de aire frío que venía de ninguna parte, a pesar del calor del verano. Algo en mi estómago se contrajo, una sensación de advertencia que mi cuerpo captó antes que mi mente. Pero sacudí la cabeza, pensando que solo eran nervios del primer día, y seguí con mi ronda. Las primeras semanas fueron relativamente normales. Me acostumbré al ritmo lento de las noches, a los ronquidos que salían de algunas habitaciones, al olor particular que tienen estos lugares, mezcla de desinfectante, medicamentos y ese aroma indefinible de la vejez. Aprendí los nombres de los residentes, sus rutinas, sus manías. Don Vicente, de 87 años, siempre pedía que le dejara la luz del pasillo encendida porque le daba miedo la oscuridad completa. Doña Amparo, una antigua maestra de 92 años, me contaba historias de cuando enseñaba en la escuela rural y los niños caminaban kilómetros descalzos para llegar a clase. El señor Gaspar, veterano de la guerra, a veces se despertaba gritando, atrapado en recuerdos que su mente no podía soltar. Pero fue durante mi cuarta semana cuando empecé a notar que algo en ese lugar no encajaba del todo con la realidad cotidiana que yo conocía. Era una noche de agosto, pesada y húmeda, de esas en que el aire parece pegarse a la piel. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, esa hora en que el mundo parece detenerse y el silencio se vuelve casi ensordecedor. Yo estaba en la sala de enfermeros, tomando un café tibio y revisando los expedientes de los nuevos ingresos, cuando escuché pasos en el piso de arriba, en la tercera planta. Pasos lentos pero firmes, como de alguien que caminaba con propósito. Eso no era inusual en sí mismo. Muchos ancianos se levantaban a usar el baño durante la noche, pero estos pasos no se detuvieron. Seguían y seguían, de un extremo al otro del pasillo, una y otra vez, con un ritmo constante que empezó a ponerme nervioso. Subí las escaleras, con la linterna en mano, porque en las noches dejábamos solo las luces de emergencia encendidas para no molestar el sueño de los residentes. Cuando llegué a la tercera planta, el pasillo estaba vacío y en completo silencio. Las puertas de todas las habitaciones estaban cerradas. Los pasos habían cesado. Revisé cada habitación rápidamente, asomándome con cuidado para no despertar a nadie. Todos los ancianos de esa planta estaban en sus camas, profundamente dormidos. Algunos roncaban suavemente, otros respiraban con ese sonido áspero característico de los pulmones envejecidos. Nadie estaba levantado, nadie podría haber estado caminando. Bajé las escaleras sintiéndome confundido, pensando que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, que había imaginado esos pasos. Pero en el fondo de mi mente, una vocecita insistía en que lo que había escuchado era real. Se lo comenté a Fernando, uno de los enfermeros, cuando nos encontramos en el cambio de turno al amanecer. Fernando era un hombre de unos 50 años, calvo y con una barriga prominente, que siempre amenazaba con reventar los botones de su uniforme. Tenía una manera tranquila de hablar, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. «A los pasos», dijo Fernando, asintiendo lentamente mientras preparaba su café matutino. «Sí, se escuchan de vez en cuando, casi siempre en la tercera planta. No te preocupes, muchacho, es solo el edificio asentándose, es viejo, hace ruidos». Pero algo en la forma en que lo dijo, sin mirarme a los ojos, sin el más mínimo asombro o curiosidad, me hizo pensar que Fernando sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. No insistí.
Todavía era nuevo, todavía estaba aprendiendo las reglas no escritas de ese lugar, y una de ellas parecía ser no hacer demasiadas preguntas sobre ciertas cosas. Los meses pasaron y me fui acostumbrando a esas pequeñas anomalías, los pasos que se escuchaban pero no correspondían a nadie, las puertas que amanecían abiertas cuando estaba seguro de haberlas cerrado la noche anterior, las corrientes de aire frío que aparecían en los lugares más inesperados, incluso en pleno verano. Aprendí a no darles demasiada importancia, a explicarlas con lógica, aunque la lógica a veces pareciera forzada. Era más fácil así, más cómodo seguir adelante sin cuestionar demasiado. Pero había una habitación que me inquietaba más que ninguna otra. La 305, aquella frente a la que Maribel se había detenido en mi primera noche. Estaba ocupada por una anciana de 89 años llamada doña Catalina Ferrer. Según su expediente, había ingresado a la residencia hacía 6 años, luego de que su única hija falleciera en un accidente y ella quedara completamente sola. No tenía más familia, ninguna visita registrada en todo ese tiempo. Su diagnóstico incluía demencia avanzada y episodios de confusión severa. Doña Catalina era pequeña y frágil como un pájaro, con el cabello completamente blanco que le caía sobre los hombros en mechones finos. Sus ojos, sin embargo, tenían una intensidad que contrastaba con su cuerpo débil. Eran de un azul pálido, casi transparente, y cuando te miraba sentías que veía a través de ti, que percibía cosas que tú no podías ver. Durante el día se mostraba tranquila, casi ausente, pero las noches eran diferentes. Las noches doña Catalina se transformaba. La primera vez que tuve un encuentro directo con ella fue una noche de octubre, cuando el otoño ya había teñido los campos de amarillos y marrones y el viento golpeaba las ventanas con un sonido que parecía un lamento. Eran las 2 de la madrugada cuando su timbre sonó. Subí a la 3ª planta, recorrí el pasillo hasta su puerta y cuando entré la encontré sentada en el borde de su cama, con la mirada fija en la ventana cerrada. «Julián», me dijo con una voz sorprendentemente clara y firme. Fue la primera vez que escuché mi nombre en sus labios y me sorprendió porque, según los registros, doña Catalina no recordaba nombres, ni siquiera el de las enfermeras que la atendían desde hacía años. «Julián, ¿puedes verlos?». Me acerqué con cuidado, como nos habían enseñado a hacer con pacientes confundidos. «¿Ver a quién, doña Catalina? ¿Necesita algo? ¿Le traigo agua?». Ella negó con la cabeza lentamente, sin apartar la vista de la ventana. «Los que caminan por las noches, los que no pueden irse. Ellos te conocen, Julián. Te han estado observando desde que llegaste». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Doña Catalina, aquí no hay nadie más. Son solo imaginaciones. Venga, acuéstese y descanse». Pero cuando intenté ayudarla a recostarse, ella agarró mi muñeca con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Sus dedos eran como garras, fríos y firmes. Me miró directamente a los ojos y su expresión era completamente lúcida, sin rastro de confusión. «No son imaginaciones, muchacho. Este lugar guarda cosas. Retiene lo que no debería retener. Ten cuidado con lo que ves, pero sobre todo ten cuidado con lo que sientes, porque una vez que empiezas a sentirlo, no puedes volver atrás». Logré soltarme con suavidad y la ayudé a acostarse. Le di su medicación nocturna y salí de la habitación con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Intenté convencerme de que solo era el delirio de una mente deteriorada, pero sus palabras quedaron grabadas en mi memoria como una advertencia que yo no quería reconocer. Con el paso de los meses, mi percepción de la residencia San Mateo comenzó a cambiar. Ya no era solo un lugar de trabajo, sino algo más complejo, más denso. Empecé a notar patrones en el comportamiento de los residentes. Casi todos los que llevaban años allí tenían lo que el personal llamaba episodios nocturnos. Se despertaban hablando con personas que no estaban, mirando fijamente esquinas vacías o negándose a entrar a ciertas habitaciones sin explicación aparente. Los médicos lo atribuían a su condición mental, a la medicación, al deterioro cognitivo. Pero yo empezaba a preguntarme si había algo más. Una noche de diciembre, con la nieve cayendo suavemente sobre los campos que rodeaban la residencia, viví algo que me hizo imposible seguir negando lo evidente.
Era la noche de guardia navideña y el personal era reducido. Solo estábamos Lucía, la enfermera, y yo. El resto había pedido libre para estar con sus familias. El ambiente era extrañamente silencioso, como si incluso los sonidos habituales del edificio se hubieran apagado. Las luces navideñas que habíamos colgado en el comedor brillaban con destellos rojos y verdes, creando sombras danzantes en los pasillos. Cerca de la medianoche, varios timbres sonaron casi simultáneamente. 3 habitaciones diferentes, todas en la segunda planta. Lucía se ocupó de una mientras yo fui a revisar las otras 2. Cuando entré a la habitación 207, donde residía don Eugenio, un antiguo carpintero de 84 años, lo encontré sentado en su mecedora junto a la ventana, mirando hacia el pasillo con expresión alerta. «Don Eugenio, ¿está bien? ¿Llamó usted?» Él asintió sin apartar la vista del pasillo. «La escuché pasar, Julián. Como siempre. Pasa todas las noches a esta hora. ¿No la has visto todavía?» «¿A quién, don Eugenio?» «A la monja, la que busca algo. Lleva buscando décadas, según me contaron los que estaban aquí antes que yo. Este edificio era un convento, ¿lo sabías? Dicen que una de las monjas escondió algo muy importante antes de que cerraran el convento y nunca pudo recuperarlo. Por eso sigue aquí buscando». Su tono era completamente racional, sin rastro de confusión. Hablaba como quien comenta el clima o las noticias del día. «Don Eugenio, no hay ninguna monja. Son sus recuerdos mezclándose». Él sonrió con tristeza. «Eso es lo que todos dicen al principio. Pero tú también empezarás a verla si pasas suficiente tiempo aquí. Todos terminamos viéndola, o sintiéndola al menos». Salí de su habitación sintiéndome inquieto y fui a revisar la siguiente puerta que había sonado. Era la 222, habitación de doña Mercedes, una mujer de 91 años que había sido costurera toda su vida. Cuando entré, ella estaba de pie frente a su armario abierto, tocando sus vestidos como si buscara algo específico. «Doña Mercedes, ¿qué hace levantada? Son muy tarde, debe descansar». «Necesito mi vestido azul, el que tengo guardado», murmuró revolviendo la ropa con manos temblorosas. «Ella viene hoy y quiero estar presentable». «¿Quién viene, doña Mercedes?» «Mi hermana Elena. Viene a visitarme. Hace tanto que no la veo, tanto tiempo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «La extraño mucho, Julián. Muchísimo». Revisé mentalmente su expediente. Doña Mercedes no tenía hermanos vivos. Su hermana Elena había partido décadas atrás. «Doña Mercedes, su hermana no puede venir esta noche. Hace frío afuera, pero podemos hablar de ella si quiere, mientras la ayudo a volver a la cama». Ella me miró con una mezcla de confusión y resignación. «Tienes razón, ella ya no puede venir, pero a veces la siento cerca, ¿sabes? Especialmente en este lugar. Es como si las distancias fueran más cortas aquí». Esa noche, después de ayudar a doña Mercedes a acostarse y revisar todas las habitaciones que habían sonado, me senté en la sala de enfermeros con una taza de chocolate caliente que Lucía había preparado. Le conté lo que don Eugenio y doña Mercedes habían dicho, esperando que ella también me ofreciera una explicación lógica, que me dijera que era normal, que los ancianos confunden realidad con recuerdos, pero Lucía, que llevaba 7 años trabajando allí, simplemente suspiró y tomó un sorbo largo de su chocolate antes de hablar. «Julián, te voy a decir algo que probablemente no debería decirte, pero creo que ya llevas suficiente tiempo aquí para saberlo. Este lugar tiene algo extraño. Todos lo sabemos, aunque no lo digamos abiertamente. No es solo la vejez o la demencia. Hay algo en estos muros, en estos pasillos, como si el edificio mismo guardara todas las tristezas, todas las despedidas, todas las últimas palabras que se han pronunciado aquí durante décadas». La miré fijamente, buscando algún signo de que estaba bromeando, pero su rostro era completamente serio. «¿Tú has visto algo?» Ella asintió lentamente. «Una vez, hace 3 años, vi a una mujer vestida con hábito de monja caminando por el pasillo de la 3ª planta. Pensé que era una nueva residente, o tal vez una voluntaria religiosa que había venido a visitar. Pero cuando me acerqué para preguntarle si necesitaba ayuda, simplemente
desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Le conté a Fernando y él me dijo que varios trabajadores habían reportado lo mismo a lo largo de los años. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, escuchando el viento golpear las ventanas y los crujidos del viejo edificio. Finalmente, Lucía agregó: «Mi consejo es que no busques respuestas, Julián. Haz tu trabajo, cuida bien a los residentes, pero no te involucres demasiado en lo otro, porque una vez que abres esa puerta en tu mente, es difícil cerrarla». Pero ya era tarde para ese consejo. La puerta en mi mente ya estaba entreabierta, y con cada noche que pasaba en la residencia San Mateo, se abría un poco más. Empecé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. Las zonas del edificio donde la temperatura bajaba sin explicación, los relojes de algunas habitaciones que se detenían siempre a la misma hora, las fotografías en las paredes que mostraban a antiguos residentes y que, según los trabajadores más antiguos, a veces parecían seguirte con la mirada. Aprendí que la habitación 305, donde vivía doña Catalina, había sido antes la celda de la Madre Superiora del convento, que en el sótano, donde ahora se guardaban suministros, había estado la antigua capilla, que en la segunda planta, específicamente en la habitación 215, habían ocurrido 3 partidas en el mismo mes hacía 4 años, y desde entonces nadie quería quedarse allí más de unos pocos meses. Los residentes que la ocupaban pedían cambio de habitación sin dar explicaciones claras. Solo decían que no podían dormir, que sentían presencias, que escuchaban susurros. A medida que pasaban los años, desarrollé una extraña capacidad para detectar cuando algo iba a pasar. Era como una presión en el aire, una electricidad que hacía que se me erizara el vello de los brazos. Algunas noches, esa sensación era tan fuerte que me costaba respirar con normalidad. Y efectivamente, en esas noches siempre ocurría algo. Un residente tenía un episodio especialmente intenso, o los timbres sonaban en cascada, uno tras otro, como si algo recorriera el edificio activándolos, o simplemente el ambiente se volvía tan denso que hasta caminar por los pasillos requería un esfuerzo mental considerable. Doña Catalina se convirtió en una especie de oráculo no oficial para mí. Aunque durante el día parecía perdida en su propia mente, por las noches sus momentos de lucidez eran inquietantes. Me hablaba de cosas que había visto en los pasillos, de personas que yo debía tratar con especial cuidado porque estaban rodeados de sombras, de fechas específicas en que debía estar alerta, y lo más perturbador era que sus predicciones casi siempre se cumplían. Una noche de marzo, durante mi 5º año allí, doña Catalina me llamó a su habitación con urgencia. Cuando entré, la encontré sentada muy erguida en su cama, con una claridad en los ojos que no había visto en meses. «Julián, esta noche alguien va a partir. Alguien que no quiere irse. Va a resistirse y tú vas a estar ahí. No tengas miedo. A veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente estar presentes, acompañar». Intenté calmarla, decirle que no se preocupara, pero ella insistió. «Habitación 108, don Lorenzo, él no está listo, pero su cuerpo ya no puede más. Vas a escuchar cuando llegue el momento. Solo, estate ahí. No lo dejes solo». Salí de su habitación sintiéndome absurdamente nervioso. Don Lorenzo era un hombre de 93 años, antiguo profesor de literatura, que efectivamente había estado delicado últimamente, pero no en situación crítica. Me dije a mí mismo que doña Catalina solo estaba confundida, que sus palabras no significaban nada. Pero a las 4:30 de la madrugada, el monitor de la habitación 108 empezó a sonar. Corrí hacia allí junto con Fernando. Cuando entramos, don Lorenzo estaba consciente pero respirando con dificultad. Sus ojos se movían por la habitación como si estuviera viendo cosas que nosotros no podíamos percibir. Fernando revisó sus signos vitales mientras yo sostenía la mano del anciano, que apretaba la mía con fuerza sorprendente. «Están aquí», murmuró don Lorenzo con voz débil. «Mi esposa Rosalía, mi hijo Tomás, los veo. Me están esperando». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero yo no quiero irme todavía no».
No tiene que irse a ningún lado, don Lorenzo. Tranquilo, estamos aquí con usted. Él me miró directamente y en sus ojos vi miedo, confusión, pero también una especie de aceptación resignada. Julián, ¿tú crees que hay algo después? ¿Tú crees que ellos realmente están aquí, esperándome? No supe qué responder. Toda mi formación médica me decía que eran alucinaciones causadas por la falta de oxígeno, por el proceso natural que su cuerpo estaba experimentando. Pero algo más profundo en mí, algo que había crecido durante mis años en ese lugar, me hizo responder de otra manera. Creo que sí, don Lorenzo. Creo que las personas que amamos nunca se van del todo. Creo que encuentran formas de quedarse cerca. Él sonrió débilmente y su agarre en mi mano se aflojó poco a poco. Fernando había llamado al médico de guardia, pero todos sabíamos que no había nada que hacer. Solo podíamos acompañar. Me quedé allí, sosteniendo su mano mientras su respiración se hacía más lenta, más superficial. Y en algún momento, en medio de ese silencio de la madrugada, simplemente se detuvo. Don Lorenzo había partido, pero lo extraño fue lo que pasó después. Mientras Fernando y yo hacíamos los procedimientos necesarios, preparando el cuerpo para que la funeraria viniera por la mañana, la habitación se llenó de un olor particular. No era desagradable, al contrario, era como una mezcla de lavanda y libros viejos, un aroma que no tenía explicación lógica, y la temperatura subió notablemente, como si alguien hubiera encendido una calefacción invisible. Fernando y yo intercambiamos una mirada, pero no dijimos nada. Simplemente terminamos nuestro trabajo en silencio. Cuando salí al pasillo, vi a doña Catalina de pie en su puerta. A pesar de que eran más de las 5 de la mañana y ella nunca se levantaba tan temprano. Me miró con esos ojos transparentes y asintió lentamente, como confirmando algo que ella ya sabía. «Se fue tranquilo», le dije. Ella sonrió con tristeza. «Lo sé. Lo sentí pasar. Su esposa y su hijo vinieron por él. Ya no está solo». Los años siguientes fueron una mezcla de rutina y experiencias inexplicables. Me casé con Laura, una enfermera que conocí en un curso de formación, y tuvimos una hija a la que llamamos Beatriz. Mi vida fuera de la residencia San Mateo era normal, incluso feliz. Pero las noches en ese lugar seguían siendo un mundo aparte, un espacio donde las reglas normales parecían no aplicar del todo. Presencié más situaciones similares a la de don Lorenzo. Personas que en sus últimos momentos hablaban con seres queridos que habían partido años atrás. Otros que veían luces brillantes o describían jardines hermosos que yo no podía percibir. Algunos partían con miedo, aferrados a este mundo, y esas eran las noches más difíciles, cuando la tristeza en el aire se volvía casi tangible. Pero también hubo momentos de extraña belleza. Como aquella noche de junio cuando toda la tercera planta se llenó con el aroma de jazmines, a pesar de que no había ninguna planta de ese tipo en todo el edificio. O aquella madrugada de enero cuando escuché música de piano viniendo del comedor, una melodía suave y melancólica que se detuvo en cuanto encendí las luces y encontré el espacio completamente vacío, el viejo piano cerrado y cubierto de polvo. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa realidad paralela. Dejé de buscar explicaciones racionales para todo. Acepté que hay cosas que no podemos entender completamente, que existen capas de realidad que nuestra percepción normal no alcanza a captar. Los residentes se convirtieron en mis maestros en esto. Ellos, que estaban más cerca del final, parecían tener acceso a percepciones que el resto de nosotros habíamos perdido o bloqueado. Doña Catalina partió durante mi 8º año en la residencia. Fue una noche tranquila de abril, con la primavera pintando los campos de verde brillante y flores amarillas. Me llamó a su habitación alrededor de la medianoche. Cuando entré, ella estaba recostada en su cama, con las manos sobre el pecho, completamente lúcida y tranquila. «Julián, hoy es mi día», me dijo con una voz sorprendentemente fuerte. «Lo siento desde esta mañana y vengo a despedirme». Me senté junto a su cama, sintiendo un nudo en la garganta.
Después de tantos años, doña Catalina se había convertido en algo más que una paciente. Era una presencia constante, una fuente de sabiduría extraña pero valiosa. No diga eso, doña Catalina. Usted está bien. Ella sonrió con dulzura. Todos tenemos nuestro momento, muchacho, y el mío ha llegado. Pero no estoy triste. He vivido mucho. He visto cosas que otros no han visto. He aprendido a ver más allá de las apariencias. Tomó mi mano entre las suyas, que estaban heladas. Quiero que entiendas algo importante. Este lugar que te ha dado tanto miedo, que te ha mostrado cosas que desafiaban tu comprensión, no es malo. Es solo un espacio donde los velos son más delgados, donde lo que termina y lo que continúa se tocan. Algunos lugares son así, y las personas que trabajamos aquí, que cuidamos a los ancianos en sus últimos días, tenemos el privilegio y la carga de presenciarlo. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quiero que cuando yo me vaya, cuando mi cuerpo deje de funcionar, no tengas miedo. Quiero que entiendas que lo que has vivido aquí te ha cambiado para bien. Te ha enseñado compasión, te ha mostrado que la existencia es más misteriosa y más hermosa de lo que nos dijeron. Te ha preparado para entender que el final no es realmente el final, sino una transformación. Me quedé con ella el resto de la noche, hablando de cosas sin importancia y de verdades profundas. Me contó de su infancia en un pueblo pequeño, de su hija que había partido demasiado joven, de los años que había pasado en esa residencia, sintiéndose olvidada pero nunca sola. Y cuando el amanecer comenzó a iluminar la ventana, cuando los pájaros empezaron sus cantos matutinos, doña Catalina cerró los ojos y su respiración se fue apagando suavemente, como una vela que se consume sin brusquedad. Se fue en paz, rodeada de una luz dorada que entraba por la ventana y hacía que toda la habitación pareciera brillar. Los 3 años siguientes fueron diferentes. Sin doña Catalina, sentía como si hubiera perdido un ancla, una guía en ese mundo extraño. Pero sus palabras se quedaron conmigo, resonando en mi mente cada vez que presenciaba algo inexplicable. Aprendí a no resistirme, a simplemente observar y aceptar. Y curiosamente, una vez que dejé de tener miedo, las experiencias se volvieron menos perturbadoras y más reveladoras. Fue durante mi 11º año cuando decidí que era momento de irme. Mi hija Beatriz había cumplido 5 años y quería pasar más tiempo con ella. Laura me había apoyado durante todos esos años de trabajo nocturno, pero yo sabía que le gustaría que tuviera un horario más normal. Y también sentía que ya había aprendido lo que ese lugar tenía que enseñarme. 11 años es mucho tiempo para trabajar en las noches, para ser testigo de tantas partidas, de tantas historias que terminan. Mi última noche en la residencia San Mateo fue un viernes de noviembre. El otoño había desnudado los árboles alrededor del edificio y una lluvia suave golpeaba las ventanas. Hice mi ronda habitual, visitando cada habitación, asegurándome de que todos estuvieran cómodos. Muchos de los residentes actuales eran nuevos, no los conocía como había conocido a aquellos primeros años, pero algunos veteranos seguían allí, como don Eugenio, que ahora tenía 95 años y todavía me saludaba con una sonrisa cuando pasaba por su puerta. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando el edificio estaba sumido en el silencio más profundo, caminé por los pasillos una última vez. Subí a la 3ª planta. Pasé frente a la habitación 305 donde había vivido doña Catalina y que ahora ocupaba otra anciana. Me detuve frente a esa puerta, recordando todas las conversaciones, todas las advertencias y enseñanzas que había recibido allí dentro. Y entonces lo sentí. Esa presencia que durante 11 años había percibido pero nunca entendido completamente. No era amenazante ni oscura. Era simplemente densa, llena de memorias, de ecos de vidas que habían pasado por ese lugar. Cerré los ojos y, por primera vez, dejé que me inundara completamente sin resistencia. Y en ese momento entendí lo que doña Catalina había tratado de enseñarme. La residencia San Mateo no estaba embrujada en el sentido tradicional. No había espíritus malignos ni amenazas sobrenaturales. Era simplemente un lugar donde la vida se concentraba en su fase final,
donde las personas enfrentaban su mayor transición. Y esa intensidad emocional, esas décadas de despedidas y últimas palabras, habían impregnado cada piedra, cada pasillo, cada rincón. Era un repositorio de experiencias humanas en su momento más vulnerable y, paradójicamente, más auténtico. Los pasos que escuchaba no eran amenazas, eran el eco de todas las personas que habían caminado por esos pasillos buscando consuelo en sus noches de insomnio. La figura de la monja que algunos reportaban no era un fantasma que buscaba venganza, sino quizás el recuerdo colectivo de una época en que ese edificio había sido un convento, un lugar de oración y reflexión. Y las presencias que los residentes sentían en sus últimos momentos no eran alucinaciones vacías, sino tal vez percepciones reales de algo que todos enfrentaremos algún día, esa frontera entre lo que conocemos y lo que vendrá después. Cuando bajé las escaleras esa última noche, me sentía diferente. 11 años antes, había entrado a la residencia San Mateo como un joven ansioso, con necesidad de dinero y sin idea de lo que me esperaba. Ahora salía como alguien que había presenciado el misterio más grande de la existencia humana, repetido una y otra vez. Había sostenido las manos de docenas de personas en sus últimos momentos. Había escuchado sus miedos, sus arrepentimientos, pero también sus momentos de claridad y paz. Y todo eso me había transformado de maneras que nunca podría explicar completamente a alguien que no hubiera vivido algo similar. Fernando me esperaba en la sala de enfermeros con una taza de café y una sonrisa triste. Así que al fin te vas, muchacho. 11 años. Eres de los que más han durado. Sí, es tiempo. Necesito estar más con mi familia. Él asintió comprensivamente. Lo entiendo, pero este lugar te va a extrañar. Y tú lo vas a extrañar también, aunque ahora no lo creas. Porque trabajar aquí, ver lo que hemos visto, cambia algo dentro de ti. Te hace ver el mundo de otra manera. Tenía razón. Han pasado ya 3 años desde que dejé la residencia San Mateo, y no hay un solo día en que no piense en ese lugar. Ahora trabajo en un hospital regular, con horarios diurnos, rodeado de la normalidad cotidiana. Pero las noches que pasé en ese viejo edificio de las afueras de Valladolid me acompañan siempre. Me enseñaron que la vida es más frágil y más preciosa de lo que queremos admitir. Que el final no es algo que debamos temer tanto, sino una parte natural del ciclo que todos compartimos, y que hay momentos, lugares y experiencias que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos, algo que no podemos medir ni explicar, pero que es innegablemente real. A veces, cuando estoy solo en casa por la noche y la casa está en silencio, percibo esa misma sensación que tenía en los pasillos de la residencia. Esa conciencia de que no estamos tan solos como creemos, de que las personas que hemos amado y perdido quizás no están tan lejos, y en lugar de asustarme, me conforta. Me recuerda las palabras de doña Catalina. El final no es realmente el final, sino una transformación. Mis 11 años como cuidador nocturno en la residencia San Mateo me enseñaron cosas que ningún manual podría haber incluido. Me mostraron la dignidad en la fragilidad, la lucidez en la confusión aparente y la conexión profunda que todos compartimos en nuestra humanidad común. Presencié miedo, sí, pero también una valentía increíble. Vi personas aferrarse a la vida con una fuerza que desafiaba la lógica médica y otras soltarse con una paz que era casi envidiable. Pero sobre todo, aprendí que los lugares donde la vida se concentra en sus momentos finales no son lugares de oscuridad, sino de revelación. Son espacios donde las máscaras caen, donde las prioridades se clarifican, donde lo esencial emerge de entre las capas de lo superficial. Y trabajar en uno de esos lugares, ser testigo de esas transformaciones noche tras noche, es un privilegio que llevo conmigo con profundo respeto y gratitud. Cada vez que abrazo a mi hija Beatriz, cada vez que miro a mi esposa Laura y pienso en los años que tenemos por delante, soy consciente de una manera que no lo era antes de que todo esto es temporal, precioso y profundamente significativo. Las noches en la residencia San Mateo me enseñaron a no dar nada por sentado, a valorar cada conversación
cada gesto de cariño, cada momento compartido. Porque al final, eso es lo que queda, eso es lo que llevamos con nosotros o dejamos como legado, las conexiones que construimos, el amor que damos y recibimos, las veces que estuvimos presentes para alguien que nos necesitaba. No recomendaría a cualquiera trabajar en un lugar así. Requiere una fortaleza emocional particular, una capacidad de estar presente en el dolor ajeno sin dejarte consumir por él. Pero para mí, esos 11 años fueron una educación que ninguna universidad podría haber proporcionado. Me enseñaron sobre la vida precisamente en el lugar donde la vida llega a su final, y esa paradoja, esa inversión de expectativas, es quizás la lección más valiosa de todas. Si estás pensando en trabajar en una residencia de ancianos, en convertirte en cuidador, mi consejo es este. Ve con el corazón abierto, pero con límites claros. Escucha las historias que los residentes tienen para contar, porque cada uno de ellos es un universo completo de experiencias. No tengas miedo de lo inexplicable, pero tampoco lo busques obsesivamente. Y sobre todo recuerda que tu trabajo allí no es solo médico o práctico, es profundamente humano. Estás acompañando a personas en uno de los periodos más vulnerables de sus vidas, y ese acompañamiento importa más de lo que puedes imaginar. Las noches en la residencia San Mateo me enseñaron cosas que nadie debería tener que aprender de forma tan directa, tan constante. Me mostraron la fragilidad de la existencia, sí, pero también su resiliencia. Vi a personas de 90 años encontrar razones para reír. Vi a ancianos sin familia crear nuevas familias con sus compañeros de residencia. Vi a personas enfrentar su final con una dignidad que me dejaba sin palabras. Y también vi, sentí y experimenté cosas que desafiaban mi comprensión racional del mundo. Esas experiencias podrían haberme llenado de miedo o haberme vuelto escéptico y cínico, pero en cambio, me abrieron a una comprensión más amplia de lo que significa estar vivo, de lo misterioso que es realmente este viaje que todos compartimos. Así que, si te pregunto hoy, si volvería a hacer todo de nuevo, si aceptaría nuevamente ese trabajo de cuidador nocturno, sabiendo todo lo que viviría allí, mi respuesta es un rotundo sí, porque esas noches, esos pasillos silenciosos, esos encuentros con lo inexplicable y esos momentos de profunda humanidad compartida me hicieron quien soy hoy. Me quitaron la inocencia, sí, pero me dieron algo más valioso: perspectiva, compasión y una comprensión visceral de que somos todos parte de algo más grande, más misterioso y más hermoso de lo que nuestra vida cotidiana nos permite ver. La residencia San Mateo sigue operando hoy. Nuevos cuidadores, nuevos residentes, nuevas historias que se escriben cada noche en esos pasillos que conozco tan bien. Y me gusta pensar que el lugar, con todo lo que guarda en sus paredes, sigue cumpliendo su propósito: ser un espacio de transición, de acompañamiento, de despedidas dignas y a veces de encuentros que trascienden nuestra comprensión normal de la realidad. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has trabajado en un lugar similar o has acompañado a un ser querido en sus últimos momentos, déjame saberlo en los comentarios. Comparte tu experiencia, porque estas historias nos conectan, nos recuerdan que no estamos solos en nuestras preguntas y nuestros miedos. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que exploran los rincones más profundos de la experiencia humana. Desde donde sea que me estés viendo, te agradezco por haberme acompañado en este recorrido por mis 11 años en la residencia San Mateo, 11 años que cambiaron para siempre mi forma de entender qué significa estar vivo y qué nos espera cuando esa vida llega a su final natural. Gracias por escuchar y hasta la próxima historia.